Economía de Frente tiene hoy fundamentalmente dos o tres temas, uno de ellos relacionado con la inflación en Estados Unidos, que el mes de junio sorprendió a la alza. Se esperaban una inflación de 8.8% y resultó una de 9.1%. Esto tiene implicaciones para la Fed, pero también tiene implicaciones para el Banco Central Mexicano, el Banco de México. Este asunto es uno, la inflación mundial, otro de ellos tiene que ver con la actividad industrial en el país. Así es que fundamentalmente del crecimiento de México, la producción industrial, la inflación, los controles de la inflación y la inflación en Estados Unidos hablaremos hoy aquí en Economía de Frente. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Primero que nada, muchas gracias, Carlos Alberto Martínez, por estar aquí en tu programa. Muchas gracias, conductor Ernesto Fárez Santos. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola a todos. Gusto saludarles a todos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar con el terror, ¿no? Vamos a empezar con la película de miedo, ¿no? 9.1% la inflación cuando estaban esperando 8. De 8.6 a mayo se esperaba que se fuera a 8.8. O sea, que subiera 1.1 en el mes de junio. ¿Y qué crees? Que salió 9.1. ¿Y eso qué implica, carajo? Lo que vamos viendo es que hay que ir casi día a día. Normalmente, pues a los analistas nos gusta hacer previsiones, etcétera, pero yo creo, ya lo comentábamos aquí en el programa de Eduardo, que sí estamos ya en un momento en que hay que ir ahora sí que viendo cada día los sucesos. Es difícil, hace tan poco tiempo se decía que la inflación era temporal, producto, digamos, de la salida del confinamiento y la disrupción de las cadenas de abasto, y ya no fue temporal, ya se fue quedando y ya se disparó. Yo me acuerdo de análisis que decían 7% de Estados Unidos para este año, luego hablábamos ya del 8%, y ya estamos rebasando el 9%. Y en México también. A México le dijimos, lo decíamos ahorita, no sé por qué en México nos cuesta trabajo, la señalamos en 7.99. Porque es una ganga. Comprar al súper, se oye diferente 7.99 a 8, ¿no? Entonces, pero el chiste es que ambas economías están con muy alta inflación. ¿Sigue siendo 7? Exactamente, sí, por supuesto, sigue siendo 7, y aquí no es de redondeo como en la escuela, ¿no? En la primaria, sí, pero y allá ya es más 8. De 9. Sí. Exacto, y esto pues, ¿sabes qué me preocupa? Que aunque la inflación hacia adelante pueda llegar a bajar en algún momento, el problema es que ya las cosas se estacionan en un nivel, sobre todo en México. En Estados Unidos, que es un mercado más flexible, pues sí puedes llegar a ver que la carne, el pollo, etcétera, sí bajan a niveles inferiores que tenían antes cuando la inflación fue muy alta. En México yo nunca he visto ese fenómeno, por la falta de competencia, la falta de variabilidad de los productos, los oligopolios y monopolios que hay en México. Entonces ya si el pollo, por decirte, se vende a X precio o el aguacate a más de 100 pesos, cuando la inflación comenzase a disminuir hacia adelante, no lo vas a ver que baje, sino ya estaría estacionándose en alrededor de 100. Eso es lo que a mí me preocupa, que las cosas se quedaran ya en un nivel piso alto, que es el que estamos observando, ¿no? Ernesto. Bueno, le agrego a lo que dice Carlos Alberto, que sí, las expectativas en la cuestión de inflación son un elemento fundamental, ¿no? Y entonces, si nos acostumbramos a ver inflaciones al 8, pues entonces empezamos a actuar todos los agentes económicos, más en México, para cubrirnos contra ese 8%. Y entonces, pues los trabajadores van a pedir 9% de incremento o 10% de salario, y pues, todos los productores pues, van a ajustar sus precios previendo que sus materias primas se les van a incrementar en 8%, entonces se les van a meter un 10%, ¿no? Y entonces las propias expectativas generan la inflación.
junto con otros factores adicionales, como es la inseguridad en el caso de México, que es otro factor relevante que está influyendo. Que sí incide, que sí tiene un peso específico ya en el tejido económico, ¿no? Totalmente. Vaya que sí. Ahora, comento también que el Banco Central del Euro ha estimado que la inflación en Europa va a estar al 11,5. 11,5. Y igual se queda corta, porque aquí tienes otro problema, que es lo que va a suceder cuando le dejen de comprar, si es que realmente le dejan de comprar gas y petróleo a Rusia. O más bien, que si Rusia deja de abastecerles. Que esa es la otra posibilidad, de que el señor Putin diga, me la quieren hacer. Pues ahora. Yo de entrada aquí recorto la producción en 3 millones de barriles diarios o en 5 millones de barriles diarios. Un estudio de JP Morgan planteó esos dos escenarios y llegó a la conclusión. ¿Y a cuánto llegaba el petróleo, dilo? De que el petróleo, en lugar de estar a 95, que está ahorita, se debería ir a 190, si se recorta 3 millones de barriles diarios ahorita, o a 380 dólares por barril. O sea, sería la locura. Revienta la economía global. Ha habido una caída en las últimas 4 semanas de precios en commodities, que yo me atrevo a pensar que la inflación de julio en Estados Unidos, porque es más flexible, como bien acaba de apuntar Carlos Alberto, podría ser mucho más baja de lo que fue esta inflación de junio. Doy unos datos, ¿no? Por ejemplo, trigo y maíz están bajando entre 20 a 30%, igual la soya. El gas llegó a bajar 40% respecto de sus máximos que alcanzaron hace unas cuantas semanas. Entre finales de abril y principios de junio se alcanzaron máximos en distintos productos. El petróleo pues ya va 15% abajo o más. El cobre 20% abajo. Entonces sí hay una serie de precios que vienen para abajo, anticipando que se viene ya la recesión. Y entonces pudiera ser que la inflación se moderara un poco en las economías desarrolladas, que son más flexibles. Vamos a una pausa para que les pregunto a ustedes si ya están bajando a tales extremos, porque no son bajas poco importantes, son bajas significativas. ¿Hasta cuándo permea a la economía real esos descuentos que ya se ven en los mercados, digamos, primarios, en Chicago, en la bolsa de Chicago, en la bolsa de comercio en Argentina, o sea, en las economías más grandes? ¿En cuánto tiempo llegan a las mesas de los estadounidenses, o las mesas de los mexicanos, o las mesas de los argentinos? Regresamos. ¿Cuánto tiempo tarda, querido Carlos, en llegar a sentirse en la economía real? Fíjate que en las economías con mucha liberalización, digamos Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Canadá, llega muy rápido, porque realmente los mercados laborales, los mercados de producción, las políticas monetarias sí tienen profundidad y sí, digamos, están muy hiladas con pues la economía real, que somos la que vivimos todos en el súper, en las colegiaturas, etcétera, día a día. En mercados más cerrados no es tan inmediato. Es el caso de México, ¿no? En donde pudiéramos tener, así como yo diría, así como tenemos la inflación subyacente y no subyacente, tendríamos la inflación que nos interesa a los grandes mercados, a los bancos centrales y a los analistas, que es la que se llamaba Ernesto, las expectativas, las tasas de interés, los recortes, la emisión de liquidez o retiro de liquidez, etcétera. Y luego está la inflación de la gente, digamos, de abajo, que se dice a veces de a pie, que esa es otra inflación que, si bien tiene relación con la primera, con la de los mercados, en realidad a veces yo las veo muy disociadas. Es decir, pues como dice ahorita Ernesto, pues una cosa es cómo están los mercados accionarios de deuda o accionarios, cómo están las tasas de interés,
Y luego abajo, pues a veces no desconocemos cómo está el aguacate, el pollo, la carne, que tiene otro componente que sí tiene impacto con el de arriba, pero que tarda mucho en reflejarse. Como dice Ernesto, nos estaríamos estacionando ya en niveles de precios más altos y de salarios. Entonces es lo que yo vería, tarda mucho en reflejarse hacia abajo. Ernesto. Le complemento con un ejemplo. Por el incremento tan fuerte que se dio en los precios del petróleo y del gas, se empezó a usar maíz y trigo y otros granos para hacer biocombustibles. Entonces resulta que los endulzantes provenientes del maíz, que se usan muchísimo en toda la industria refresquera a nivel mundial, sí, se disparó. Entonces eso ya provocó que hay una sobredemanda que subió los precios en la caña de azúcar y en la miel de maple, incluso en la miel de agave, ¿no? Entonces, pues para descomponer todo este efecto con la baja del precio del maíz, pues sí le va a tardar, ¿eh? Y una cosa es, como dice Ernesto, el precio del maíz como commodity internacional, y otra es el azúcar o la miel de agave, como dice Ernesto, que está en tu, digamos, en tu mesa. Entonces sí, coincido, tarda mucho en desdoblarse, desintegrarse toda esta cadena que se da, ¿no? Entonces tenemos inflación, de todas maneras tenemos inflación para rato. Porque los bancos centrales que estuvieron 2 años diciendo, es temporal la inflación, es temporal. Tardaron demasiado en actuar y por eso pues se llegaron a generar estos efectos que se llaman de efectos secundarios y terciarios en los precios. O sea, es como, perdón que me meta allí en asunto muy doméstico, muy superficial, es como la calentura. La calentura no es un mal, es un síntoma, pero a veces consiente uno demasiado el síntoma y entonces dije, espera, se le pasa de ahorita, y resulta que pasa de 38 a 40 y ya se convirtió yo en un pensé que problema. estabas hablando de otra calentura. Pues sí, la calentura de Esa también tarda. Esa también tarda. Bueno, esa también tarda. Ya cuando llega a 58 grados, explota ya. La explosión de... Ya, cambia de tema. Bueno, esto va a exigir de la Fed mayor velocidad en el incremento en tasas de interés, ¿no es cierto, Carlos? Sí, definitivamente. Yo creo que ya estás descontado que 75 puntos básicos o hasta un punto que estuviera pudiendo subir, digamos, 100 puntos básicos. Creo que sí podríamos estar pensando de eso. Que hay gente que dice, no, eso sería insólito. Y yo creo que ya lo ha hecho en el pasado la Reserva Federal, sí incrementar esos niveles de tasa, lo cual sí sería, pues ya lo estamos observando ahorita, la apreciación del dólar, ya prácticamente el euro ya lo alcanzó en una paridad 1-1 que no se veía en años, ¿no? Entonces sí sería ese efecto inmediato, alza importante de la tasa de interés y fortalecimiento del dólar de manera muy fuerte. Ernesto. Y a la medida que se fortalezca el dólar, vas a tener de nueva cuenta tendencia a la baja en los precios de las materias primas más adelante. Y caída más acelerada de las criptomonedas. Bueno, y todo esto tiene que ver con las calificadoras, con estas empresas que califican la solvencia de quienes emiten deuda, público o privados. Entonces, la semana pasada nos asestaron una buena y una mala, ¿no? Y en esta semana Moody's se volvió a echar una mala contra la CFE. A ver, primero, ¿dónde estamos ubicados? ¿Y cuál es la perspectiva, Ernesto? Ahí está, sí. Tenemos un cuadrito aquí que se explica. Ahí se muestran todas las, digamos, todo el sistema de calificaciones que tienen las 3 principales calificadoras internacionales. 2 usan la misma nomenclatura, digamos. Sí. Porque originalmente la diseñó el que era el dueño de Fitch, ya vendió esa compañía, el señor Richard Caccioni. Pero pues la adoptaron estas 2, Standard & Poor's y Fitch. Y Moody's usa la suya, pero son equivalentes. Y tienen 3 segmentos. Primero están las letras. Desde AAA, AA, sí. A, y así va, luego BB, WB, y va bajando hasta D, ¿no? Sí. Luego, en cada uno de esos cajoncitos hay 3 posibilidades de signo: positivo,
nada o negativo. Y luego, adicionalmente, en cada uno de esos subcajones puede haber 3 perspectivas: perspectiva positiva, estable o negativa. Este último segmento, si es perspectiva positiva, quiere decir que la propia calificadora le da una alta probabilidad a que en un plazo de entre 1 año a 18 meses se suba la calificación. Si es estable, quiere decir que hay una alta probabilidad de que no se mueva. Y si es negativa, quiere decir que la propia calificadora le da una alta probabilidad de que vaya a terminar bajando la calificación. Entonces, lo que pasó en la semana fue, Standard & Poor's nos mantuvo en triple B, que es todavía un escalón antes del último peldaño para irse al precipicio, que es perder el grado de inversión, o irse al infierno, ¿no? Sí. Entonces está todavía un escalón arriba y simplemente lo que hizo es mejorar la perspectiva, que estaba en negativa a positiva. A los 2 días, Moody's, que nos tenía en perspectiva negativa, igual que Standard & Poor's, sí optó por bajar la calificación y pues al bajar la calificación ya nos dejó en perspectiva estable. Pero esta nueva calificación de Moody's todavía está 2 escalones arriba del infierno, arriba de perder el grado de inversión. Sí. O sea, aunque Moody's nos bajó, nos tiene mejor calificados que Standard & Poor's. Y otra cosa que quiero comentar es que Standard & Poor's mantiene la tesis teológica de que Pemex es consustancial al gobierno federal, de la misma naturaleza, son la misma persona. Y entonces le asigna la misma calificación al gobierno federal que a Pemex. Las otras 2 calificadoras no tienen esa misma visión teológica. Entonces le dan una calificación al gobierno federal y otra calificación a Pemex. Fíjate que las otras 2 calificadoras tienen a Pemex hasta abajo. Todavía Moody's pues acaba de mandarnos al 5º piso, al 5º subterráneo del infierno. Sí. Déjame escuchar a Carlos. Permítanos ir a una pausa, si no vamos a tener que interrumpir tu argumentación y vale la pena que vaya limpia. Regresamos. Ahora sí, disculpa, Carlos, adelante. Fíjate que estamos en abono a lo que dice Ernesto. Estoy observando las calificaciones de los principales países de América Latina y de América en general. Ajá. El único país que tiene calificación AAA es Canadá. Estados Unidos ya trae B+, quiere decir que estarían pensando en subirse a AAA, pero tiene AA más. Y luego estamos hablando de los que mejorcitos que la tienen, sería México con BBB, Panamá BBB, y estaríamos hablando también de Uruguay y de Perú con BBB. Con Chile. El tema de que Chile tiene A, una sola A. Entonces tenemos una sola A que es Chile, 2 A's que tiene Estados Unidos y AAA que tiene Canadá. Y México anda, pues digamos, en la tabla media con BBB junto con Perú, Uruguay y Panamá. Y luego ya tenemos, por ejemplo, casos de Brasil que ya tienen B-, es decir, la expectativa que tienen las calificadoras es que puedan bajarlo a B. Y tenemos también Paraguay con B, y desde luego Colombia B, y Venezuela simplemente pues no tiene calificación, ya no figura en el juego, y el peor sería Argentina, que tiene triple C, perdón. Entonces vamos, México está en la mitad de la tabla, pero sí es de envidiarse Chile, ¿verdad? Que tiene una larga ya trayectoria de estabilidad económica, y que México pues la ha estado manteniendo, pero con alfileres. Oye, Venezuela ya no aparece en la tabla, ¿no? No, ya no aparece en la tabla, sí, ya está afuera, y el más bajo es Argentina, sí, ni siquiera lo califican, ya no hay manera. No, no tiene dinero para pagar las calificaciones. Bueno, el gobierno mexicano rompió con Fitch
contacto, pero Fitch sigue dándole seguimiento a la calificación de México, aunque no le pague el gobierno mexicano, por servicio a los clientes, ¿no? A los inversionistas. Pues sí, por supuesto. Ahora, fíjate que en teoría trabajan para los inversionistas, no para los países. Nos tiene en triple B menos, o sea, al borde del precipicio, al gobierno federal. Y a Pemex sí lo tiene 3 sótanos abajo. Exacto. Y fíjate que una cosa que es muy importante es señalar que la calificación de Moody's, por ejemplo, señala, y también la de Standard & Poor's, sí hacen mención sobre la posibilidad de que este gobierno siga o no modificando la Constitución y el marco institucional, como que nos mejoraron la perspectiva, pero para mal, ¿no? Sino que diciendo, no, está mejorándola porque ya con la oposición que se presentó a la reforma eléctrica y el anuncio de la moratoria constitucional por parte de los partidos opositores, esto señala que este gobierno ya no va a tener posibilidades de hacer cambios de fondo a su marco institucional, lo cual señala que más bien han pensado que los que se han hecho han sido malísimos, horribles, y entonces ahorita que ya no los va a poder hacer, ya dicen, bueno, pues ahora sí ya vamos a mantener la calificación, porque ya no va a haber más destrozo institucional, ¿no? En cualquier otra circunstancia sería muy malo que el gobierno no puede hacer cambios constitucionales. Ahorita aquí más bien se ve, ay, qué bueno. Qué bueno, entonces mantengamos la calificación. Oye, no, si quieren, si no les molesta, si les parece bien, podemos ir a revisar cómo está la situación de la actividad industrial en el país, que es otro de los indicadores que se dio a conocer en el contexto de la semana que está por concluir, Ernesto. Sí, bueno, tuvimos el dato del crecimiento de la producción industrial en el mes de mayo, un crecimiento del 3.1. Por dentro, ¿qué se ve? La minería, donde está la producción de petróleo, para abajo. A pesar de los precios tan altos de los metales, la minería debe estar subiendo muy fuerte, pero como ahí adentro se tiene la producción de petróleo, y que es la parte más importante, la que más pesa, y viene para abajo, pues entonces toda la minería salió con tasa negativa. Electricidad, suministro de gas y agua, sale con un crecimiento del 4% anual muy, muy fuerte. Construcción, negativo. Ahí se está viendo que no hay suficiente inversión ni del lado público ni del lado privado. Y luego la manufactura, 5.6% de crecimiento anual. Ahí estamos viendo el sector exportador a todo lo que da, ¿no? O sea, sigue habiendo una demanda fuertísima de Estados Unidos que nos favorece enormemente en nuestra balanza comercial, nuestro sector exportador. Lástima que no lo estamos sabiendo aprovechar del todo. Con este dato nosotros pensamos que el crecimiento de mayo del IGAE va a ser de alrededor del 1.8-1.9 anual. Sí, ¿es un buen dato o no? Pues hay que recordar que cuando estaba López Obrador todavía en campaña, pues no dejaba de decir que el crecimiento de México al 2.3 era mediocre. 30 años era mediocre, pésimo, insuficiente. Y no nada más él lo decía, todo el mundo. Entonces, pues que estemos creciendo ni siquiera a esos niveles, sino abajo del 2, pues mientras Estados Unidos está creciendo tan fuerte, sí, es una vergüenza. Sí, porque bien dice Ernesto que el sector exportador con el crecimiento 5.6 pues está bien, pero eso sería un extra. Aquí me hubiera gustado mejor ver, por ejemplo, el de la construcción, que es 100% mercado interno. Quiere decir que hay muchas fuentes de empleo, mucha compra de materiales, desarrollos inmobiliarios, casas, lo que sea, oficinas, y que el mexicano, nosotros estamos comprando y adquiriendo pues una vivienda, una oficina, un centro comercial, un local, y no está siendo el caso, ¿no? El sector exportador debería ser un extra, no la base del sector, digamos, industrial, es el sector secundario de la economía. Bueno, pues ha llegado el momento de despedir. Les agradecemos mucho la generosidad de su atención y tenemos el compromiso de vernos la próxima semana. Carlos Alberto, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Ernesto, muchas gracias. Carlos Alberto. Muchas gracias. Eduardo, Ernesto Pérez, muchas gracias, Ernesto. Gracias. Y ustedes que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos la próxima. Gracias.